Mi amigo Jorge estaba muy desesperado. Llevaba 8 meses subiendo vídeos continuamente a YouTube y no conseguía superar los 400 suscriptores. Un día, hablando sobre ello, me pidió que le analizara el canal. Enseguida me di cuenta de que no se preocupaba de buscar títulos atractivos y las miniaturas también dejaban mucho que desear. Así que le propuse un plan en varios pasos, comenzando por usar herramientas de inteligencia artificial para obtener títulos más atrayentes y que contuviesen palabras clave relacionadas con su contenido. Le propuse que cuando tuviese esa rutina con los títulos se dedicase a mejorar las miniaturas haciéndolas más simples y atrayentes, usando colores más llamativos. En cuestión de solo un mes y medio comenzó a haber un cambio. Había subido hasta los 800 suscriptores y continuamos analizando los posibles errores hasta que él me confesó de que él no hacía guiones para sus vídeos. Simplemente se apuntaba los puntos clave e iba improvisando. La verdad es que yo tampoco me preocupaba mucho en mis proyectos por hacer un guión interesante y estructurado en diferentes partes, así que nos pusimos al unísono a llevar a cabo esa tarea, tras recabar información de cómo debía llevarse a cabo en diferentes canales. El caso es que os puedo asegurar de que estamos notando cambios de tendencia en nuestros canales, por lo que me atrevo a aseguraros que funciona. Es por eso por lo que os aconsejo que si estáis estancados lo llevéis también a cabo. Se trata, antes de comenzar un vídeo, de hacernos un guión. Es imprescindible crear varias secciones, como puede ser una introducción, donde usaríamos los 8 o 10 primeros segundos con algún gancho, ya que debemos hacerle entender al visitante que lo que estaba buscando lo va a encontrar en nuestro vídeo. Pero no engañéis con falsas promesas. Después del gancho y continuando con la introducción, debemos plantear el problema al cual le vamos a dar solución o las posibles mejoras. Eso hará que nuestro potencial espectador se quede a ver el vídeo. Después podemos pasar al cuerpo del vídeo, donde podemos dar las instrucciones, como os decía, para solucionar el problema. Lo mejor es no dar la solución de una sola vez, sino ir dando en pequeñas dosis. Eso mantendrá al espectador pegado a la pantalla, viendo el vídeo, y como esa parte central del vídeo suele ser la más aburrida, dosifícala y procura que sea más dinámica y amena. Al final de dar la solución es cuando deberíamos hacer una llamada a la acción, que podría ser el suscribirse, comentar o cualquier otra. Por último, la parte final o de despedida, no la hagas demasiado larga, ya que en cuanto se note que te estás despidiendo, habrá personas que ya abandonen el vídeo. Es mejor soltar, por ejemplo, de repente, aquí os dejo otro vídeo que os puede ayudar, dejando siempre una pantalla final que le lleve a ver otro de nuestros vídeos. Eso es lo que ama YouTube, mantenernos en la plataforma viendo vídeos. Os lo he esquematizado mucho, porque todo el guión depende mucho del tema a tratar, pero creo que es una estructura básica para que, como mi amigo Jorge y yo, comencéis a ver cambios en vuestros canales, en vuestro crecimiento en YouTube. Si además os apoyáis con un poco de SEO y de promoción en otras plataformas, os aseguro que vais a crecer rápido en YouTube. Os invito a comentar si tenéis alguna duda sobre los guiones o sobre la forma de crecer en la red. Os dejo por aquí otro vídeo que os puede ser interesante. Un saludo amigos, chao.